Ok, ok. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ruth Apolinario, por estar con nosotros. Bueno, les platico que ella es una de nuestras maestras, así como plus, porque es una de las mejores talleres que nos han dado en este centro. Pocos se han repetido. Este es uno de los talleres que los estamos repitiendo porque es muy buen taller. Por esa razón está repitiéndose. Entonces, tienen esta gran oportunidad de volver a escuchar a Ruth. Van a ver que ella es buenísima. Pero lo mejor de esto es que van a escuchar una excelente plática, pero va a haber un excelente taller de esto. Y ustedes se van a sorprender cuando lo escuchen. Muchas gracias por las que se están conectando. No, no sé, las que estamos aquí en la Ciudad de México se complicó un poco la cosa porque empezó un aguacero de repente, en la mañana había mucho sol y hace un rato de repente se nubló y empezó a llover. Entonces considero que es como complicado. Pero las que están aquí, gracias por acompañarnos. Bueno, pues Ruth, te dejo con el grupo para que les platiques de esto que yo sé que va a ser un gran éxito. De antemano lo sé. Gracias, Ruth, Muchas, por acompañarnos. muchas gracias, Raquel. Y bueno, para mí es un honor estar regresar a Red Indra después de 2 años, creo, ¿no? Más o menos. Hace 2 años, claro, que se dictó sanación benedictina y bueno, de repente ahora vamos con otro enfoque porque yo pienso que las cosas son por algo. Cuando Graciela voy a compartir la clase. Cuando Graciela me convocó, espérate, ya, cuando Graciela me convocó para el taller, dije, ya, o sea, sin pensarlo, dije, está bien. Y quería darle un enfoque, o sea, que sea algo diferente a lo que dimos, pues claro, sin perder la esencia, ¿no? Y justo estaba pensando sobre todo en la sanación y en la protección. Y justo Graciela me manda la promoción que está circulando en tu centro. Y justo dice, pues, sanación y protección. ¿Y cómo coincidió con el título que yo le había puesto acá a la presentación? Dije, wow, estamos conectados. O sea que el mensaje también tiene que ir como protección, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando esta clase. Como les digo, el fondo es el mismo, sino de repente vamos a darle un cambio a la explicación, ¿no? Entonces, como vamos a dar inicio, hoy vamos a platicar sobre cómo nosotros vamos a poder aprender a liberar esas cargas físicas, emocionales y espirituales para que puedan sanar, ya sea ustedes, su propia energía, o también ayudar a otras personas, ¿no? En ese proceso de sanación. Sobre todo en sanación benedictina se dice que vamos a sanar el alma, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos claros. Y yo creo que la mayoría de las personas que van a ver este video o que estamos conectados en este momento somos terapeutas holísticos, ¿no? Y nuestro principal propósito o compromiso es de guiar en ese proceso de sanación a nuestros consultantes o a nuestros pacientes, como lo quiera uno decir, ¿no? Pero en nuestros inicios, generalmente ese proceso a veces es un poco difícil porque a veces podemos sentir situaciones un poco desagradables cuando recién nosotros iniciamos este proceso de práctica, se puede decir, ¿no? O en ayudar a los consultantes en este proceso de sanación. Y se los digo porque yo también soy terapeuta holística y en mis inicios, cuando recién aprendí, la primera técnica que aprendí fue reflexología. No tenía de repente el cuidado en cómo protegerme, ¿no? Y por eso, por ahí terminaba con dolores de cabeza, con dolores físicos, a veces en la espalda, en fin. Y muchas de nosotros seguro hemos sentido eso en nuestros inicios. Pero a medida que nosotros ya vamos, como se dice, ganando experiencia, vamos aprendiendo también diversas técnicas de protección energética y de repente nos volvemos también más sensibles, podemos percibir cierta tipo de energías y sabemos cómo protegernos. Entonces es muy necesario que como terapeuta holístico, así como ayudas a sanar a otras personas, también aprendas a blindar tu energía. ¿Ok? Entonces, por eso en nuestros inicios seguro escuchamos
decir a otros colegas, que cuando uno realiza una terapia energética se abren portales. Y eso es cierto, se abren portales. Cuando nosotros hacemos un trabajo energético, se va a abrir un portal de luz, porque estamos invocando seres de luz, sobre todo cuando vamos a realizar sanación benedictina, este, invocamos, se abre un hermoso portal de luz y ahora van a saber por qué más adelante. Luego también, igual, si tú no conoces esas técnicas de protección, también se pueden abrir diversos tipos de portales, ¿ok? Tanto los de luz como también los de bajo astral. Bueno, después también, si no te sabes proteger, también se te dice, ¿no? Que la energía densa se te puede pegar y por ende te puede causar dolores y enfermedades. Y eso también yo he sido testigo de algunas colegas mías que se dedicaron a hacer limpieza energética de espacios físicos, de lugares, empresas, en fin. Entonces, algunas de ellas inclusive acababan enfermas porque no tenía una adecuada protección energética. Por eso es muy importante siempre blindar nuestra energía. Y también podemos ser guiados por seres espirituales, como también podemos hacerlo por entidades del bajo astral. Y bueno, a veces también hay personas que se dicen ser espirituales, se presentan como que trabajan con los ángeles, pero también hay una dualidad en ellos, ¿no? Y también trabajan con la parte de la oscuridad, ¿no? Haciendo de repente sus amarres, qué sé yo, ¿no? Entonces, también esas entidades también pueden, como se dice, tener cuidado porque esas entidades del bajo astral se pueden hacer pasar por ángeles. Entonces, aquellas personas que canalizan a veces no están canalizando ángeles, sino están canalizando otro tipo de entidades, ¿no? Entonces, una manera de reconocer, se dice que los seres de luz nunca te van a pedir nada a cambio. En cambio, cuando es un ser del bajo astral, sí te va a pedir que de repente le hagas un servicio especial, X cosas, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a diferenciar. Entonces, por todas estas cosas que de repente desconocemos, entonces no es justo que nosotros quizás por el desconocimiento posterguemos esta labor como terapeuta holístico. Por eso es muy importante que conozcamos también la otra parte, ¿no? Pero no para ejercerla, sino para saber a qué nos vamos a tener y sobre todo tener esa fuerza para poder, como se dice, no como enfrentar, sino a blindar tu energía y no temer. Una de esas características de total fe absoluta en Dios era el ser de que vamos a hablar ahorita, San Benito Abad. Bueno, entonces de repente para las personas que llegaron un poco a destiempo van a ver este video, me voy a presentar, yo soy de Perú, mi nombre es Ruta Apolinario y bueno, yo si es que tú te inscribes en este curso, te voy a acompañar en este proceso, en esta transformación, en este aprendizaje que es sanación benedictina. Y este curso yo lo vengo brindando desde el año 2019 y ya durante todos estos años, más o menos un aproximado, quizás poco más. Ya son más de 250 terapeutas que han sido formados por mi persona, ¿no? Entonces, si decides a participar este domingo en el curso, bueno, serás parte de esta gran familia de sanadores benedictinos. Entonces, en el curso vas a descubrir que la sanación benedictina no solamente es un método de sanación, sino es más que eso porque va a ser una puerta hacia tu empoderamiento espiritual. Eso ténganlo por seguro, porque una vez que ustedes aprendan este método de sanación, tengan la seguridad que San Benito va a ser el guía espiritual, un guía más para ustedes, un guía espiritual que va a estar siempre acompañándolos en su proceso de terapias o incluso en su propio proceso de sanación. ¿Ok? Entonces, y lo bonito es que nosotros vamos a aprender a realizar las terapias con total confianza y sobre todo protección. Como les hablé anteriormente, tenemos que aprender a proteger nuestra energía. Hay diversas técnicas de protección energética, protección psíquica, como le quieran llamar, ¿no? Pero en esta técnica de sanación vamos a estar protegidos y guiados por Dios, por la Virgen María, por San Benito, por los ángeles y por los arcángeles. Entonces, esa conexión divina nos va a ayudar a, como se dice, a sanarnos a nosotros mismos y también a otras personas, con total seguridad, con total confianza. Y también cuando tú aprendes esta técnica, y como te digo, San Benito siempre va a ser tu guía, estas oraciones de protección que vas a
a conocer en el método, también te va a ayudar en tus otras terapias que tú realices, ya sea las que tú manejes, muy aparte de sanación benedictina, ¿ok? Bueno, acá tenemos algunos alumnos que enseñaba en mi centro en forma presencial y luego desde 2020 ya empezaron a hacer vía Zoom, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar en sí el curso de sanación benedictina, pero tenemos que primero conocer quién fue San Benito Abad o San Benito de Nurcia. Esto es importante porque nosotros tenemos que involucrarnos con este ser para conocerlo a fondo y poder compenetrar con su energía, con su luz, con las enseñanzas que dejó, para de esa manera también nosotros crecer espiritualmente, empezar a ver la vida de otra manera y eso es como yo lo estoy viviendo, ¿no? Durante todo este tiempo. No quiero, como se dice, no sé si la palabra, pero todas las noches al acostarme y al levantarme, mi primer pensamiento siempre es agradecer a Dios y sobre todo a San Benito, ¿no? Que siempre guía, que siempre me protege y sobre todo tratar de ser mejor persona, ¿no? A través de las enseñanzas que Él ha brindado, ¿no? Y que nos ha dejado como un legado a través de un escrito que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, San Benito nació en Italia, en una comarca que ahora ya no existe, pero se llamaba Nurcia, ¿ok? En Italia. Aproximadamente se dice que nació en el año 480 después de Cristo. Y este ser nació dentro de un hogar totalmente, ¿cómo se dice?, económicamente bien, porque su padre era un Ay, ese trabajaba, tenía un puesto importante en la época de los romanos, porque estaba en Roma, ¿no? Entonces en el Imperio Romano él tenía un cargo importante, y entonces en Nurcia él era, pues, como se dice, como decir, la máxima autoridad de ese lugar, ¿no? Su madre, por lo tanto, económicamente estaba muy bien, y su madre era muy devota, muy religiosa. Y San Benito cuando nació tuvo una hermana melliza, o sea, fueron dos hermanitos y ellos fueron criados porque su hermana se llamó Escolástica y Benito fueron criados en un ambiente pues de oración. Su madre les inculcó mucho las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces estos niños desde pequeñitos, escuché una voz, Vale, ¿me no, dices? no te apures. Perdón, Hago- Primero voy a expresar el otro. Sí, sí, comprendo, pero continúo, continúo, Sí, por favor. ya. sí, por Bueno, favor. entonces estos hermanos desde muy pequeñitos aprendieron mucho sobre las horas, ahora, a orar y también las enseñanzas del Maestro Jesús, se las inculcaron. Y Benito desde muy pequeño quería, como se dice, imitar seguir las enseñanzas de Jesús. Pero muy aparte de eso, él era un niño muy inteligente y muy estudioso. Y como su padre tenía dinero, o sea, esos niños tenían profesores particulares porque en esa época estudiar, cualquiera no estudiaba como ahora en la actualidad, ¿no? Entonces el que tenía adquisición, poder económico era el único que tenía acceso a los estudios. Entonces desde muy pequeños estos niños, pues sobre todo Benito, fue un niño que aprendió muchas cosas, era un joven muy ilustrado y fue creciendo y bueno, pues eran los dos hermanos muy nobles de carácter, muy buenos muchachos, ¿no? Ya cuando fueron adolescentes ya pues tenían que seguir con su vida, como se dice, volar del nido. Y Escolástica decidió ser religiosa, por lo tanto, ir al convento. Y Benito tenía ese llamado, pero como que sentía que él quería seguir aprendiendo, quería seguir conociendo más, porque él en su pensamiento, él decía, ¿no? Que cuanto más aprendía, cuanto más conocía, más se acercaba a Dios. Entonces, por lo tanto, él quería seguir aprendiendo. Y entonces sus padres lo enviaron con su nodriza a Roma para que estudie pues humanidades o leyes, pues, ¿no? Así que Benito jovencito se fue a Roma, pero en esa época ya el Imperio Romano ya se estaba desmoronando, entonces Roma, la capital, era todo un caos a nivel social, económico, político, todo era desenfrenado, había mucha migración también.
Entonces, Benito no se sintió cómodo en ese ambiente, ¿no? Porque él era un chico un poco como se dedicaba a la oración, era muy recto, entonces veía ciertas cosas de sus propios compañeros de estudios que no iban con él. Él se había hecho una promesa de permanecer puro y casto porque él quería entregar su vida a Dios. Sentía que esa era su misión. Entonces los otros compañeros, imagínense, pues adolescentes, jovencitos, pues tenían otras inquietudes, ¿no? Y lo querían, pues, como se dice, que Benito los acompañara, pero Benito, o sea, no, porque él quería mantener su pureza, ¿no? Entonces no le gustaba tomar y menos, pues, ir a salir con mujeres, que los otros muchachos sí, pues, estaban en toda, como se dice, la efervescencia de los adolescentes, ¿no? Y Benito no. Entonces, el tiempo que estuvo Benito en ese lugar, no se sintió a gusto. Entonces, un día le dijo a su nodriza que quería irse de ese lugar, quería abandonar los estudios. Entonces, con su nodriza se fueron a otro pueblo y ahí Benito se hizo amigo de los monjes que estaban en esa comarca donde ellos llegaron. Y empezaron pues a hacer su vida y Benito empezó a sentirse bien porque ayudaba a los monjes, entonces empezó a aprender cómo era la organización de, de esa comunidad de monjes y como a él le gustaba orar, estar en contacto con Dios, él se sentía muy bien. Entonces acá fue el primer milagro que pasó. Se dice que un día la nodriza se presta un cernidor y por esas causalidades el cernidor se cae y se hizo añicos. Entonces cuando Benito llega a su casa encuentra a su nodriza en un mar de llanto. Y él se acongoja de verle en ese estado, pues, a su nodriza, a su nana. Le dice, ¿qué ha pasado? Entonces, mira que se ha roto, me lo han prestado, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, entonces, al verla en ese estado, Benito en una manta coge todas las piezas porque no se había partido en dos ni en tres, se había hecho añicos. Entonces, San Benito coge, lo pone todo eso dentro de un trozo, una tela, en un atado, y empieza a orar. Pero él ora con tanta devoción que dice que el momento de orar, en ese momento inclusive hasta sus lágrimas brotaban. Y ahí fue su primer milagro, porque cuando terminó de orar, ese cernidor estaba totalmente nuevo, o sea, como no tenía ni siquiera una rajadura, estaba pero nuevo. Entonces al ver eso la nodriza pues salió corriendo, fue un milagro. Entonces, todo ese pueblo, esa comarca empezó pues a verlo a Benito de otra manera, ¿no? Ya que lo veían como un joven que hacía milagros. Incluso ese cernidor fue colocado en la entrada de ese convento, pues, ¿no? De los monjes, como un milagro. Entonces Benito pues empezó a hacer, como se dice, la atracción de esa comunidad. Venían personas a buscarlo para que los ayude a sonar, en fin. Pero acá pasa otra cosa. Benito no sentía que ese era su camino, porque no quería ser, como se dice, el centro de atracción, sino él era un ser muy humilde y quería pasar desapercibido. Como se dice, todavía no era el momento, ¿no? Él ya estaba, como se dice, por Dios. Dios ya sabía cuál era la misión que tenía que pasar él, ¿no? Pero, como se dice, las cosas tenían que llegar cuando tenían que suceder, ¿no? Entonces, él con todo ese conocimiento que ya había aprendido, cómo era una organización en un convento y todo, entonces un día, meditando, rezando, orando, siente que ya no debe estar en ese lugar y le dice a su nodriza, mira, regresa a Nurcia o quédate acá, pero yo ya tengo que hacer mi camino y ya solo. Entonces se despide de la nana y se va caminando a otro pueblo y llega a un lugar que se llama Subiaco y ese lugar existe todavía en Italia. En Roma está Subiaco. Llega a Subiaco y en Subiaco se encuentra con un monje y le cuenta que su único deseo que tiene es de acercarse a Dios, conectar con Dios, pero no quiere estar solo. Entonces este monje amigo lo lleva a lo alto de una colina a una cueva. Le dijo, bueno, tú acá vas a vivir tranquilo y yo cada fin de semana te voy a traer comida. Y así fue. Pasó el tiempo, pero en esa cueva que hasta ahora existe,
San Benito vivió 3 años, pero en esos 3 años fue que él se forjó y se equilibró, se armonizó, o sea, como ese día se, puede decir, se limpió toda nosotros como terapeutas como sabemos que tenemos 4 cuerpos, ¿no? Cuerpo, los cuerpos inferiores, ¿no? El físico, el espiritual, el mental y el emocional. Entonces, él en esos 3 años fue limpiando, fue preparándose, podría decir, ¿no? Eh, sanando sus emociones, porque estar solo 3 años en una cueva en la oscuridad, o sea, ustedes imagínense en ese año que sería pues cuando tendría 20 años, en el año 500, ¿no? No existía luz, no existía como ahora en la actualidad que tenemos, si nos quedamos solos, pues tenemos el internet, qué sé yo, pero en esa época no había nada, él estaba solamente en esa cueva. Uno inclusive se podría volver loco, ¿no? Sin hablar, con otra persona, sin contacto con nadie. Pero no, él empezó a alimentar su alma. Y como él era ya un ser bendecido, venían también, así tanto como energías negativas, energías densas, venían a atormentarlo. Pero acá, como se dice, él sacó a flote esa fuerza espiritual, esa fe absoluta que tenía en Dios. Y él, para él, su máximo poder de protección era su cruz, o la señal de la cruz. Y entonces venían demonios a tentar, o tuvo hay muchos, como esas energías densas que venían a asustarlo, pero él no, él tenía esa fe plena en la oración, en la protección. Y fue ahí donde también él crea o canaliza, como lo quieran decir, la poderosa oración de protección que está en la medalla que vamos a hablar más adelante, en la medalla de San Benito. Entonces, él ahí también crea esa oración de protección. Entonces, él no tenía miedo a esas entidades negativas, pero también luchó con sus propios demonios internos, ¿no? Que son el miedo, de repente el miedo, la pereza, la lujuria, porque venían pensamientos. Entonces, todo eso él pudo liberar a través de la oración, ¿no? Todos, como se dice en el plano mental, en el plano emocional también, ¿no? Porque de repente por ahí sentiría pues que extrañaba a sus padres, a sus hermanas, a su familia, ¿no? A la nodriza que dejó. Entonces, todas esas emociones, todo eso también fue limpiando él a través de la oración. Y bueno, su amigo, el otro monje, y constantemente le llevaba alimentos. Y bueno, hubo ahí un montón de situaciones, porque su historia es, es un poco extensa, vamos a resumirla, ¿no? Pero bueno, un día un pastor se pierde porque hubo una lluvia muy fuerte, como hoy día de repente fue ahí en México, en su ciudad de ustedes, y este monje, este joven se resguarda en esa cueva y ahí pues ve a Benito y primero se asusta porque imagínense un hombre que ha estado 3 años ahí, entonces él pensó que era un salvaje, se asustó, pero después Benito ya le explicó quién era y bueno, empezaron a conversar y el joven al día siguiente bajó completamente feliz y tranquilo porque había sentido, al conversar con Benito, había sentido algo muy especial en su ser. O sea, San Benito o Benito le había dado un alimento espiritual. Entonces, él comentó la experiencia que había tenido con él y así fue como San Benito se fue siendo conocido y los fines de semana sí iban a la colina a escucharlo, ¿no? Bueno, después del tiempo ya el pueblo, o sea, se murió el abad de esa congregación que estaba en Subiaco, entonces le pidieron a Benito que por favor se hiciera cargo de él, ¿no? De esa abadía, pero Benito como que no se sentía todavía preparado, pero tanto le insistían que se hizo cargo de esa abadía, pero él ya sabía lo que iba a pasar porque tantos, los 3 años que le ayudó, que hizo mucha introspección de su ser y todo, entonces él ya tenía ciertos dones, ya había conseguido con la meditación y todo, entonces él ya como que ya visionaba ciertas cosas. Entonces él desde el primer día que dijo, bueno, yo voy acá, vamos a cambiar ciertas normas y vamos puso pues sus normas, impuso lo que debía hacer, cómo se iban a organizar.
Y bueno, a algunos monjes pues no les gustó porque estaban de repente acostumbrados a otro tipo pues de organización y no les cayó en gracia. Entonces, un día se aburrieron y decidieron envenenarlo, ¿no? Matarlo. Benito ya sabía, entonces cuando van a almorzar dice que habían puesto veneno en una copa de, o en la jarra del vino, habían puesto veneno, entonces Benito ya sabía, entonces cuando llega lo primero que hace es bendecir esa copa que estaba asignada a él, ¿no? Y esta se rompe, ¿no? Entonces él ya les dijo, ¿no? Si no me quieren acá, yo no quise, ustedes, no, ¿cómo se dice, no? Decidieron, pero bueno, sí, me han debido decir que no me quiere más y yo me voy. Y se fue y regresó pues a su cueva. Y ahí en su cueva él empezó, pues la gente empezó pues a traer más adeptos pues, por todo lo que él explicaba. Porque Benito era una persona muy inteligente. Acuérdense que desde niño él siempre estuvo estudiando, se estuvo capacitando. Entonces, por lo tanto, tenía mucho, mucho conocimiento, sabía. Entonces, trataba de eh, enseñar todo lo aprendido a los jóvenes y a las personas, porque, como le digo, en esa época no todos tenían esa oportunidad de aprender, de estudiar, de saber leer, ¿no? Entonces, ahí Benito pues dijo que acá había, ahí había mucho que trabajar, había que eh, alfabetizar pues a las personas que estaban ahí, entonces, por lo tanto, su deseo era que todos tuvieran conocimiento, aprendizaje, ¿no? Entonces, decidió hacer eso. Entonces, por lo tanto, muchos padres enviaron, que quisieron que Benito se haga cargo de sus hijos, ¿no? Que Benito sea el que se encargue de la educación de sus hijos. Entonces empezó a tener muchos discípulos. Y así fue creciendo. Y bueno, al final Benito decidió en el año 530, formó su primer monasterio en otro pueblo porque salió de ahí, porque empezó pues a crecer la comunidad, entonces empezaron pues a irse por diferentes lugares. Bueno, él también ya empezó, como se dice, a sus principales seguidores a instruirlos para que también vayan encargándose de diversas comunidades, ¿no? Y el primer monasterio que él fundó fue en un lugar de Italia que se llamó Monte Cassino. Ahí fue su primer monasterio y durante todo este tiempo le siguieron 12 monasterios más y también él siguió evangelizando. Y su hermana escolástica también igual, también tuvo su monasterio que estaba, como si se regentado solamente por mujeres, ¿no? Y él enseñó, pues él era una persona muy muy organizada, muy amable, muy amorosa, muy alegre, pero también cuando había que poner rectitud, también era muy estricta en ese sentido. Y sobre todo, él era conocido por los exorcismos. Por eso muchas personas cuando asocian a San Benito como el patrón de los exorcismos, y sí es patrón de los exorcismos, porque justamente como él no tenía miedo, tenía mucha fe en Dios, luchaba mucho contra las fuerzas densas, Satanás, como quieran llamarlo. Y justamente como, y acá también pasa algo parecido, ¿no? Cuando a veces nosotros como terapeutas holísticos de repente estamos bien protegidos, no tenemos miedo a ciertas cosas, pero a veces también las energías densas atacan a nuestros seres queridos. No sé si han escuchado, ¿no? No puedo contigo, pero me voy hacia tu ser querido, hacia tu esposo, a tu hijo, en fin. Sí, Igual yo pasaba acá. también, sí. En las comunidades, San Benito, iba a exorcizar. ¿Por qué? Porque las La entidades X, iban. busca la, observa la pantalla y busca la X ¿La qué? para que cierres eso que te están diciendo. ¿Sigo? ¿Continúo? Sí, perdón, alguien se conectó. Ajá. Bueno, entonces él era llamado justamente para exorcizar, porque las energías densas, pues, a cada rato posesionaban a algunos monjes, ¿no? Entonces, San Benito, pues, iba y los exorcizaba, y también igual venían contra él, entonces, él podía con todo eso. Entonces, y aparte, como les digo, una de las cosas que el pueblo de Europa le agradece bastante es que él evangelizó a mucha y sobre todo educó. Y con las comunidades que tenía, hermosearon, se podría decir, gran parte de Europa, porque dice que al principio, en los inicios ya estamos hablando del siglo VI, Europa dice que estaba cubierto de muchos pantanos, entonces
ellos, San Benito decía que cada comunidad o monasterio tenía que hacerse cargo de todo, o sea, también de ver por su economía y todo. Entonces ellos también tenían que trabajar, labrar la tierra, en fin, ¿no? Entonces ellos prácticamente, como se dice, empezaron pues a emparejar la tierra de ciertas partes de Europa, en fin. Y también San Benito a cada monje o cada ser que venía en la comunidad le decía, pues bueno, ¿en qué eres bueno, no? Yo soy bueno de repente labrando la tierra, yo soy bueno de repente en la escritura, yo soy bueno dibujando, entonces cada uno tenía su función, trabajaban en total orden. Y como les vuelvo a repetir, San Benito para él también era muy importante la educación. Entonces, por eso hay muchos de sus feligreses, se podría decir, que eran escribanos, guardaban en los monasterios mucha información y por eso son conocidas como las grandes bibliotecas benedictinas, ¿no? Hay mucho, mucho conocimiento, mucha historia de la humanidad. Entonces, por eso San Benito es patrono de Europa y su día que se celebra es el 11 de julio, ¿ok? Ahora, con el tiempo, grandes monasterios fueron convertidos también en universidades. En Europa hay muchas universidades antiguas que fueron antiguos monasterios benedictinos, ¿ok? Bueno, entonces San Benito, como se dice, uno de los legados que dejó fue su famosa La Santa Regla, ¿no? Que ha sido, como se dice, inspiración para muchas comunidades monásticas y hasta la actualidad están basados muchos preceptos, ¿no? Y una de las principales frases de San Benito era ora et labora. Él tenía mucha, mucha fe, en la oración. Él siempre decía que uno con la oración lo puede todo. Y por eso San Benito también con la oración exorcizaba, con la oración también sanaba. Entonces para él era muy importante trabajar y laborar. Dice que cuando tú trabajabas y también rezabas, tu mente estaba despejada, ¿no? Si venían de repente otro tipo de pensamientos y te ponías a orar, la mente se despejaba y uno podía trabajar y concentrarse bien en la labor que estaba realizando. Entonces, algunas recomendaciones que dejó San Benito es que la primera virtud que necesita un religioso es la humildad. Entonces, nosotros, como se dice, como personas, también debemos aprender a ser humildes, ¿no? Si tenemos mucho conocimiento, también igual con humildad, no creernos, ay, que sabemos mucho, qué sé yo, sino siempre ser humilde ante todo, o sea, ya sea si eres en tu profesión, en lo que tú te desempeñes, en tu quehacer diario, siempre hay que ser humilde con todos. La casa de Dios es para rezar y no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso, ¿no? Entonces eso también iba, ¿no? Pues si tú tenías un cargo alto, o sea, no tenías por qué, como se dice, creerte el mandamás, ¿no? Como diciendo yo soy la ley y la autoridad, no, sino que tenías que de repente en algunas situaciones actuar con firmeza, pero también actuar como un padre bondadoso que entiende y que comprende ciertas situaciones, ¿no? El que administra el dinero no debe humillar a nadie, cada uno debe esforzarse para ser una persona con un buen trato, o sea, no ser una persona vulgar, soez, que hable groserías, en fin, ¿no? Sino comportarse adecuadamente, ¿no? Como le decía, él era una persona muy educada, entonces quería también eso para los de la comunidad que también aprendan, porque como les dije, eran personas pues que no tenían cultura, ¿no? Entonces de repente eran un poco toscos en su hablar, entonces él empezó a educar que toda esa persona sepa cómo expresarse y todo eso. Entonces el verdadero monje no debía ser soberbio, no violento, no comilón, no ocioso, no perezoso, no chismoso, ¿no? Que no denigre a otros. Entonces, él con todas estas enseñanzas, entonces su comunidad iba, como se dice, muy bien y se expandió por muchos lugares de Europa, ¿no? Y bueno, en la actualidad, si ustedes buscan ¿cómo se dice? Googlea cualquier cantidad de santos que fueron benedictinos. Hay cualquier cantidad de santos que fueron benedictinos, que pertenecieron al orden de los benedictinos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la sanación en sí. Se dice que este rito de la sanación se comenzó a realizar 10 años después de creada la Orden de los Benedictinos. La Orden de los Benedictinos fue creada en el año 530, o sea, 10 años después, en el año 540, empezó a realizarse esta sanación en uno de los monasterios que creó San Benito.
Al principio, antiguamente, hablaban, se dice, el idioma entre griego y arameo antiguo, ese era el idioma que ellos tenían. Entonces, en ese idioma se realizaban esta sanación. Luego pasó a latín. Entonces, así aparecen, como se dice, en los primeros escritos del año 580. De ahí en adelante fueron los monjes quienes dieron, como se dice, han seguido practicando el ritual de la sanación con resultados maravillosos. Y ahora vamos a ver de qué trata esta sanación, que está basada en oraciones, que son unas oraciones, son cortas, pero muy poderosas. Recuerden lo que dije anteriormente, San Benito decía que la oración dicha con mucha fe, como se dice, era muy, muy poderosa, ¿ok? Ahora, en este ritual, lo bonito es que nosotros, cuando realizamos la sanación, vamos a invocar la fuerza divina para la sanación y vamos a pedir en cada oración a Dios, a la Virgen María, a los ángeles, arcángeles y San Benito, ¿no? Ellos se van a hacer de manera presente en esa sesión para asistir al paciente o también para nosotros mismos, porque también podemos hacer autosanación. Ya, entonces por eso yo les decía que vamos a estar totalmente protegidos con estos seres de luz que nos van a acompañar en ese proceso de sanación. ¿Cómo actúa la sanación? La sanación tiene cuatro, como dice, cuatro procesos, ¿no? Dice que el número uno es que la sanación procede desde el alma al cuerpo físico y va a expandir el aura. ¿Qué significa esto en la sanación benedictina? Que va a trabajar en el núcleo del ser, o sea, va a trabajar en nuestra alma, ¿ok? Entonces, no en la superficie, no en el cuerpo físico, sino en el alma. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando trabaja en el alma, la energía se va a expandir, el aura se va a fortalecer. Entonces, eso es el primer principio, ¿no? El segundo que dice que colma de energía divina las áreas bloqueadas, con lo cual, además de la sanación, se obtiene una perfecta protección. Generalmente cuando nosotros, los que somos terapeutas, cuando un área está bloqueada, generalmente la persona va a sentir tristeza, miedo, estrés, van a venir de repente pensamientos recurrentes, económicamente de repente no está bloqueado, no le va bien, tiene feos sueños, en fin, son diferentes, como se dice, situaciones que puede pasar la persona. Entonces, cuando recibe la sanación, eso se empieza a transformar, ¿no? Entonces, todo eso, como se dice, donde había oscuridad, entra la luz, ¿no? Entonces ya la persona se va a sentir con otra energía, más animada, más liberada, va a ver con mayor claridad aquello de repente aquella solución que de repente no podía verla, ¿no? Cicatriza las heridas áuricas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el cuerpo energético se va a reparar. Si hubiera una fisura, una herida áurica, todo eso se va a normalizar, ¿no? Va a devolver otra vez, por lo tanto, una fuerza espiritual. Luego, abre por varios días una conexión de luz divina en la persona que recibe esta sanación, que actúa normalizando y sanando la zona. Entonces va a haber acá también un canal de luz divina que va a estar permanente hasta una próxima sesión. O sea, siempre esa persona, una vez que ya recibió la primera sesión, va a seguir durante los días que le toque la segunda sesión, va a seguir con esa energía, con esa protección. Para sanación benedictina se recomienda recibir 3 sesiones seguidas en un mes y esta sea una vez por semana. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día es miércoles, ¿no? Por ejemplo, hoy día recibo mi primera sesión y durante 2 miércoles más recibo las otras sesiones, o sea, 3 sesiones en un mes, una vez por semana. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda porque la sanación es muy poderosa, o sea, va a estar pendiente. Pero en el caso de repente que hubiera una persona que de repente está en una situación muy crítica, que está de repente, por decir, en un proceso en UCI, ¿no? Muy grave, podemos hacerlo dejando un día para ayudarlo. Vuelvo a repetir, la oración está basada en oraciones y no es necesario, ustedes cuando lleven el curso van a recibir un manual donde están las oraciones
todo el protocolo, cómo empezar, porque hay que hacer primero una protección, ¿no? Una oración de protección, luego la protección para el consultante, hacer los procesos de sanación con las oraciones en 7 puntos del cuerpo, que estos 7 puntos no son en las 7 chakras, son en otras partes del cuerpo, que ya en el curso ustedes van a saber cuáles son y la forma que toman. Yo se los voy a explicar. Y no es necesario que las oraciones se la aprendan. Ustedes van a poder trabajar cuando realicen en forma presencial o si lo hacen a distancia, siempre van a tener su separata para leerla, porque no es necesario que se lo aprendan. Ahora, claro, de repente con la práctica, algunos se lo pueden aprender, ¿no? Pero con la repetición constante, pero no es necesario. Ustedes pueden estar con su separata y poner las manos en diferentes puntos del cuerpo y leer sus oraciones. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ahora voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta, ¿quedó todo claro? A ver, o escriben y yo las leo en el chat. Sí, maestra, muy claro. Hace mucho yo tomé ese taller, ¿Sí? en mayo del 23, 2 años, ¿no? hace Ay, 2 años. Delia, Aquí ¿y estás tengo el... practicando? No, Ah, hace unos días me dio no sé, de sacar mi folder que tengo aquí. Y dije, "Oh, mira, lo guardé ahí porque, pues con todos esos problemas y todo, lo guardé y me lo encontré en mi camioneta porque siempre lo traigo en mi camioneta y lo saqué hace unos días, hace una semana y dije, mira, tanta herramienta que tengo y acá y ni la uso. Y pues sí, pero siempre tengo de la medalla, los ahorita vamos significados a ver las medallas. de la medalla de San Benito, porque pues, me encanta la historia de San Benito y Escolástica. Ah, Siempre me encantó. Pero aquí tengo todo y no sé por qué en mi mente y lo saqué hace como 1 o 2 semanas. Y ya, dije, ya. mira, aquí está mi herramienta. Qué buena que estás acá. Sí, Entonces, gracias. gracias a ti, Delia. Saludos y bendiciones. Más bien, si alguien otra pregunta, me pueden escribir por el chat y yo las leo. O si no, continuamos. Ya ve, 2 años, mayo del 21. 2 años. Bueno, continúo entonces. Si no hay preguntas, continúo. Voy a volver a compartir. Mm, Bueno, entonces esto es más o menos lo que abarca la sanación benedictina. Durante el curso también vamos a conocer la historia y el verdadero uso de la medalla de San Benito. Como les dije en la breve historia de San Benito, en sí esto es una oración de exorcismo, ¿ok? Ahora, tengo que resaltar esto, que el curso de sanación benedictina les va a ayudar a que ustedes ayuden a sanar a otras personas, ya sea en dolencias físicas. Esas dolencias físicas pueden ser crónicas, eh, dolencias leves, algún tipo de vicios, como también algún tipo de brujería, ¿no? De repente hay personas que están sombreadas, en fin, pero no va a ayudar para exorcismos, ¿no? O sea, posesiones, como se dice, ¿no? Para eso hay otro tipo de oraciones más fuertes y hacer un exorcismo, como se dice, ya le compete a los sacerdotes, ¿no? Se dice que los laicos no exorcizan, sino liberan, y yo sé que también existen liberadores cuando hay personas que tienen esas posesiones demoníacas, ¿no? Pero estas oraciones de este curso de sanación benedictina no son las indicadas para eso. Eso sí tengo que dejar claro. Eh, las oraciones que van a tener en el curso les van a ayudar, como dice, para sanar dolencias físicas crónicas, sanar personas que emocionalmente están en depresión o que tienen ciertos vicios, ¿no? De repente drogas, ludopatía, ¿no? Las personas que les gusta mucho el alcohol, en fin, ¿no? Diversos tipos de vicios va a ayudar. Personas que están con depresión, personas que están de repente inclusive ya en un proceso
que ya van a ir a otro plano, ¿no? Que de repente ya están desahuciadas, esta sanación les va a ayudar mucho a encontrar esa paz y poder, como se dice, ¿no? Liberar de todas aquellas emociones, penas, las ayudarás a liberar, eh, que puedan perdonar, también sentirse perdonados. Entonces, para todo eso va a ayudar la sanación benedictina y la persona se va a poder ir en paz. ¿Ok? Entonces, por eso esta sanación es muy, muy poderosa y muy buena. Y también ustedes, deben, como se dice, el futuro sanador benedictino debe conocer también el poder de esta medalla, porque esta medalla nos va a ayudar mucho en nuestra sanación. ¿Ok? Ahora les voy a explicar brevemente, ¿no? A muchas personas lo usan como un amuleto, pero esto no es un amuleto de protección, este es un... eh, ay, se me fue la palabra, se me fue la palabra, por ahí se me va la... Ay, sacramental. Es un sacramental de la Iglesia Católica, o sea, es mucho más que eso. Entonces, acá dice, ¿no? Por eso algunos sacerdotes no la quieren bendecir porque muchas personas lo están tomando como un amuleto, ¿ya? Ahora, lo ideal es que cuando tú adquieras tu medalla de San Benito, es que un sacerdote te la bendiga, ¿ya? Los sacerdotes tienen una oración especial para bendecir la medalla, pero la sugerencia que antes de bendecir la medalla, nosotros debemos limpiarla energéticamente, ¿ok? En el curso yo les voy a enseñar cómo limpiarla energéticamente porque ustedes saben, ¿no? Esta medalla, la medalla es fabricada en un taller, a veces, no sé, por artesanos joyeros o de repente lo hacen en, en bloques, no se sabe, y está manipulada por diversas energías. Entonces, y no solo por la medalla, sino cualquier objeto que de repente que ustedes adquieran para su uso, ¿no? Siempre deben limpiarlo energéticamente. Y una vez que ya está limpio, pueden ir donde un sacerdote para que se los bendiga, ¿ya? Y una vez que ya está bendecida, también ustedes le van a dar un poder más, como se dice, la van a consagrar, porque la van a hacer suya y eso también lo van a aprender en el taller, cómo consagrar la medalla para que sea un objeto, como dice, que esté más, hacer esa conexión con San Benito. Y esa consagración se hace con una oración especial y también un pequeño ritual con una velita y con unos salmos. ¿Ok? Bueno, esta medalla recién fue conocida por el año 1500 y algo. Se dice que en la época, pues que en el año 1400 que hubo una cacería de brujas en Bavaria, que es lo que ahora es un parte de Alemania, y hicieron, pues, capturaron unas brujas y estas brujas en el juicio comentaron para que no les pongan mucha, como se dice, en su defensa, ¿no? Para ayudarse un poco, dijeron que no habían podido hacer ningún mal a esa abadía, porque esa abadía estaba protegida y había una cruz con unas letras y que por eso su hechicería, su maldad no había podido ingresar a esa abadía. Entonces, cuando fueron a ver, pues, qué cosa había ahí, cuáles eran esa cruz con esas letras, encontraron pues dibujado en ciertos muros esta, esta cruz con esta oración. Y bueno, en esa época pues no sabían, no entendían qué cosa era, pero cuando fueron a ver en los manuscritos de las bibliotecas benedictinas, encontraron el significado de esta medalla. Y bueno, eso está en latín, pero en latín acá está el significado, ¿no? Cruz Santa Sit Mihi Lux, ¿no? Lo que está acá. Después en forma horizontal, non Draco Sit Mihi Dux. Leo acá, va de retro Satana, ¿no? Acá, retro Satana, Nuquam, ay, perdón, perdón. Va de retro Satana, Nuquam Suade Mihi Vana, Sum Male Que Libas Ipsi Venena Vivas. Este es el significado de la oración, de protección.
Bueno, y acá está en español. Ese es el dorso de la medalla de San Benito. Esta oración es muy poderosa. Como les digo, San Benito es una oración de exorcismo, ¿ok? Es más, de repente, si alguna vez ustedes han visto alguna película de exorcismos, bueno, a mí me gusta ver esas películas, no sé por qué, siempre van a ver que el sacerdote tiene su medalla de San Benito. De repente no lo dice, pero la oración, pero está siempre, acoge una medalla de San Benito o la tiene bordada en su ropa, en fin. Siempre yo veo la medalla en esas películas, siempre veo la medalla de San Benito. Ese es el revés, ¿no? Y la parte delantera van a ver acá a San Benito con su cruz, como les dije al principio, para él su cruz era pues su protección. Acá están con las leyes monásticas. Acá también hay unas frases en latín que significan, ¿no? Que a la hora de nuestra muerte seremos acompañados por él, ¿no? Acá dice Monte Cassino, que fue el primer monasterio que él dirigió. Y acá dice Cruz Santa del Padre Benedictus, ¿no? Está en latín. Acá también Cruz Santo Padre Benito. Y acá dice Paz, Paz. Bueno, acá hay dos partes de su vida, ¿no? Acá hay una copa con una serpiente y ese es el momento en que lo quisieron envenenar. Y acá una paloma, también hubo otro momento que también un monje como se dice, de otra comunidad, hubo un monje que se llamaba Ambrosio que le tenía mucha envidia porque él tenía muchos adeptos. Entonces sus adeptos del padre Ambrosio se iban pues a la comunidad de San Benito. Entonces este padre le tenía envidia y una vez fue con un pan envenenado. Y San Benito tenía un cuervo que era su amigo porque San Benito siempre le daba de comer al cuervo, entonces ya vino el cuervo y San Benito le dijo, llévate ese pan a un lugar lejano donde nadie lo pueda comer y este cuervo lo ayudó, pues, ¿no? Entonces acá hay dos pasajes de su vida en la medalla. A ver, ahora vamos a ver para qué te sirve la medalla. Dice, se le considera un escudo invencible contra el mal. Nos hace invulnerables a las tentaciones. Nos protege nos hace invulnerable a tentaciones. Esto es muy importante porque cuando les decía hace un ratito, cuando tú eres un sanador benedictino y empiezas a compenetrarte con la vida de San Benito, a conectar con la medalla a través de la oración, que es muy importante, eso ya les explico en el curso, la importancia de conectar siempre con esta oración, entonces te va a hacer, como dice, invulnerable a las tentaciones, o sea, de repente había cosas que antes te llamaban la atención, que no eran correctas, y vas a ver que todo eso va a ir desapareciendo. Nos va a proteger del enemigo, de accidentes imprevistos. El uso de la medalla y la oración alivia enfermedades. Nos libera de influencias del enemigo y de envidias. Es un protector contra las causas nobles. Protege también tu hogar, tu negocio. Y se dice que quien lleve la medalla de San Benito será protegido a la hora de su muerte. Ahora, la medalla de San Benito tú la puedes tener en forma física, siempre contigo a tu lado, ya sea en tu cartera o contigo siempre. La puedes llevar colgada, como dije. La puedes llevar de repente con... A veces hay pulseritas, hay anillos, ¿no? Llaveros también hay, como tú lo sientas. Pero eso sí, la recomendación es que si tú vas a usar la medalla, decides usar la medalla siempre de repente como un dije, la tienes que usar sola, sin ningún otro mm, eh, amuleto, porque recuerda que la medalla no es un amuleto, ¿ok? Le digo esto porque hay pulseritas así que viene la medalla de San Benito, viene la mano de Fátima, viene el ojo turco, y esos son pues amuletos que no tienen nada que ver, porque recuerden que esto es un sacramental, no es un amuleto, entonces tú no puedes combinar, porque esto pertenece pues a la religión católica, a la iglesia católica, ¿no? Entonces tú no puedes combinar un ojo turco que viene de otra creencia, ¿no? Entonces no se pueden combinar, entonces la medalla la deben usar sola, ¿ok? No pueden usar. Entonces ustedes ya tienen que decidir si la van a usar o la van a tener de repente junto con ustedes en una bolsita de panas, siempre acompañándolas en su cartera, en donde ustedes la quieran, como ustedes deseen. Pero lo que sí es necesario como sanador benedictino, siempre todos los días rezar
la oración de San Benito. Ahora, esto es una medalla. Supongamos que tú no tienes la medalla, recuerda lo que dijo San Benito. La oración es muy poderosa. Entonces, no tengo la medalla, pero basta que yo rece la oración, yo ya estoy protegida. Ya estoy con la guía de San Benito. Entonces, recuerden siempre eso, ¿no? Que la oración, el poder de la oración, el poder de la fe. Así tú no tengas la medalla en físico, no importa. Tienes la oración y absolutamente tienes ahí la protección. No es porque de repente dicen, no, no tengo la, una vez me dijeron, no he empezado, no he iniciado el curso porque no tengo la medalla, no inicié el curso porque todavía me falta la campanita, en fin, todo lo que usamos para la sanación cuando es en forma presencial, ¿no? Pero no necesitas, porque si tú vas a hacer la sanación a distancia, no necesitas la campanita, no solamente de repente la vela, porque nosotros ya como terapeutas siempre usamos, llamamos a la luz, ¿no? Pero en caso de emergencia no tienes nada, basta con tus separatas, que tengas tu separata y las oraciones para que tú hagas sanación benedictina, o sea que no te limite nada de eso. Y bueno, los que de la sana, como les digo, la medalla, algunas personas de repente la tienen en físico o también la pueden tener en una lámina, como la compañera que antes mostró, ¿no? Y eso le sirve. Ahora, si tú decides usar la medalla como con dije, así, es recomendable que esta siempre sea de metal, ¿no? Y eso ya vendría a ser por un conocimiento ya de repente que nosotros sabemos, ¿no? Que el metal siempre te va a alejar, o como si es como un escudo protector, ¿no? La energía del metal. Pero si no, no es necesario, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Qué les parece? Bueno. Entonces, en sanación, ¿qué van a ustedes a aprender? Van a aprender la vida inspiradora de San Benito, sus milagros y el legado que nos dejó a la humanidad. Vamos a conocer un poco más, ahora hice un poco un breve resumen. Van a conocer el verdadero uso de la medalla, que es el símbolo de la protección y la fuerza espiritual, ¿no? Cómo bendecirla, cómo consagrarla. Van a tener bastantes oraciones de protección contra energías densas, oraciones muy, muy poderosas de todo tipo. ¿Ok? Inclusive también van a tener oraciones para las personas que ya no están en este plano para ayudarlos a trascender con San Benito. Van a aprender a consagrar sus elementos, ¿no? Que van a utilizar, las velas, el agua, la sal, para potenciar su labor como terapeutas. La preparación del terapeuta muy especial antes de iniciar la terapia de sanación, también todo eso lo van a aprender cómo protegerse. Y esta preparación de protección, de sanación, también les va a ayudar de repente para otras terapias, otras técnicas que ustedes realicen. ¿Ok? Y van a aprender, bueno, el tratamiento, cómo se realiza en forma presencial, a distancia y cómo es el autotratamiento y van a quedar habilitados para laborar como terapeutas de esta maravillosa técnica de sanación benedictina. Yo sé que una vez las personas que se inscriban seguro vamos a ir a un grupo y en ese grupo yo pues las voy a ir guiando, ¿no? Vamos a estar un tiempo, no sé, el tiempo que Red Indra nos diga, no sé cuántos meses es o semanas, y bueno. Van a tener como guía espiritual a San Benito Abad, porque van a aprender a utilizar las oraciones de protección. Muy aparte de la medalla, hay muchas oraciones de protección y con este conocimiento, pues su hogar, su familia, siempre van a estar con una protección divina, siempre y cuando ustedes se lo permitan, ¿no? Recuerden, ¿no? Ustedes cuando aprenden algo tienen que empezar a aplicarlo, a leerlo, interiorizarlo y aplicarlo para que vean los resultados, ¿no? Luego van a tener también confianza en sus sesiones. Si recién estás iniciándote, vas a tener absoluta confianza porque vas a sentirte segura y sobre todo confiando que esa sanación que estás realizando va a llegar a tu consultante. Porque al principio a mí me ha pasado, al principio cuando empezamos, estamos con ese temor. "Ah, ¿lo habré hecho bien? Lo que he hecho ahorita, lo que he aplicado, ¿funcionará? ¿Le habrá hecho? ¿No habrá hecho?" Dudamos, porque a mí me ha pasado. ¿Será cierto? ¿Se sentirá mejor? Entonces acá no, en sanación benedictina, tú eres solamente el canal. La energía sanadora es de los seres de luz, Dios, la Virgen, San Benito y los ángeles. Ellos son los que van a sanar, tú solamente eres el transmisor, eres el canal de energía, ¿sí?
Entonces, tienes que tener absoluta confianza. Y también de repente, en otras sesiones, otras técnicas que tú manejes, ¿no? Entonces, acá con esta técnica vas a tener absoluta confianza, ¿ok? Y bueno, con la práctica de la técnica vas a lograr alcanzar la paz interior y la sanación para tu alma. Y bueno, así esto sería la charla introductoria. Yo les agradezco. Acuérdense, mi nombre es Ruth Apolinario. Me pueden seguir por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube. Ahí en YouTube también tienen material sobre sanación benedictina. Lo pueden ir a buscar, a ver. Y bueno, está mi WhatsApp para cualquier consulta. Y bueno, ahora seguro Graciela les va a explicar cómo es lo de las inscripciones, dónde Sí, vamos a pues ha iniciar. sido una plática sumamente interesante, súper completa. ¿Y por qué el objetivo de hacer a fin de año sanación benedictina? Bueno, pues todos como terapeutas estamos sobre una línea sanando constantemente y es importante que tengamos un método de sanación personal. Obviamente el taller está orientado en que todas y todos los que estamos presentes puedan aprender cómo retirar también los remanentes que en algún momento nos quedan como terapeutas, porque luego sí quedamos como movidos, ¿no? Y si no, pues igual, como nos dijo nuestra maestra, queda en nuestro entorno. El objetivo es que aprendan, que evolucionen, es un método bellísimo, en verdad. ¿Qué pasa al final del taller? Bueno, pues ustedes van a lograrlo porque es muy puntual la manera como nos lo explica, pero no solamente es eso, sino que también van a quedar con un diploma en reconocimiento de que el taller lo han tomado para que ustedes puedan tener esa certeza y seguridad de poder ampliarlo. El taller va a ser el día domingo a las 10 de la mañana, tiene un costo de 500 pesos o $29. Se les va a entregar el PDF o separata, el video de la clase, también de esta introducción y haya una asesoría. Entonces, es increíble poder pertenecer a esta parte de saneación benedictina porque tiene un valor profundo. ¿Sí? Cuando nosotros integramos la información, créanme que tenemos resultados excelentes con nuestros pacientes y de manera personal. Si alguien tiene una duda, es el momento para poder expresarlo y escuchamos. Si quiere alguien preguntar algo o hacer un comentario. Miren, a mí me parece que este es uno de los talleres pues, que nos dan toda una técnica y una metodología de sanación. Algunos solamente te dan un pedazo, otros, pero este es completo. Dentro del taller tienes todo. Sí. Entonces, como se dieron cuenta, Ruth es muy clara, es muy precisa, se le entiende perfectamente lo que te va diciendo, no te van quedando prácticamente dudas. Igual es el taller. Entonces, pues sí, yo te recomiendo que lo tomes. Y además, después de esto, pues tienes algo con qué trabajar. Si tú eres nuevo en la cuestión de sanación, esta es una herramienta con la que vas a poder empezar a trabajar. Si ya eres terapeuta, tú puedes tratar a tu paciente según sus creencias. Y si tu paciente tiene esa creencia, que es católica, por ejemplo, o sea, ni siquiera lo va a dudar, pues, va a estar contigo y tú le puedes ofrecer esa sanación. Entonces, pues yo creo que sí es muy importante que entendamos que hay métodos que están conectados con el universo y este es uno de ellos. Pues muchas gracias, Ruth. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de despedirnos. Les recuerdo que el taller es este domingo, 10 de la mañana, el costo es de 500 pesos. Y pues acompáñenos, no se van a arrepentir. La verdad es que después de esto van a decir, ay, qué buen taller. El costo es bastante accesible. Perdón. Entonces, pues, ojalá que nos acompañen. Dice, de verdad, verdad, Delia, que no se van a repetir. El taller te deja con muy buen sabor de boca. No, maestras, muy, muy bonito el taller y bien explicado. A mí me encantó, me encantó. Y sí quiero volverlo a tomar, Muy porque sí bien. está muy interesante. Sí. Sí.
Gracias. Sí, pues entonces, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Nos despedimos entonces. Carmen, ¿quieres decir algo? Gracias, agradecer, nada más. Por favor. Pues muchas gracias, Carmen, por acompañarnos a este taller como de, es como es el amor universal, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos. Entonces nos despedimos. Gracias. ¿Tú te quieres despedir con algo? Bueno, les agradezco a ustedes por convocarme otra vez a Red Indra y bueno, nos estamos viendo este domingo. Vale. sí, Muchas, Un Claro que gusto. sí, muchas maestra. gracias. Saludos. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a ir cerrando la sesión. Gracias. Muy lindo.